Saludos cordiales a los televidentes de Canal 8, de esta emisora, y nuestro saludo más cordial al invitado de hoy, que es el profesor Eduardo Domènech Martínez, rector de nuestra Universidad de La Laguna. Señor rector, bienvenido a Canal 8. Muchas gracias por darme acogida. Es comienzo de curso, comienzo de temporada, comienzo de época, comienzo de muchas cosas. Esta es la entrevista que hacemos en Canal 8, número 333. Es decir, la número 333 de entrevistas. Y bueno, y afortunadamente lo hacemos a comienzo de curso académico con la autoridad máxima de nuestra institución universitaria, con don Eduardo. Don Eduardo sabrá que el Canal 8 es de capital tinerfeño, 100% canario, tiene una línea editorial pluralista y aquí pues se permite y se facilita cumplir con esos fines de los medios informativos que es, aunque sean empresas privadas, que es tender a cumplir con las exigencias de un servicio público, con todo lo que eso significa. Bien, pues vamos, señor rector, una gran parte de la entrevista después la vamos a basar en ese discurso que el otro día, con motivo de la apertura del curso académico, el doctor Domènech pronunciaba, y que evidentemente pues daba todas las claves del hoy y del mañana de la universidad. Bien, pues nada, empieza usted. De todas las novedades para este curso que se inicia 2010-2011, ¿cuáles destacaría usted? Bueno, la primera novedad importante es que tenemos ya todos los títulos de la Universidad de La Laguna adaptados al espacio de educación superior. Y esto ha supuesto un esfuerzo importante porque solo teníamos 2 años para hacerlo, lo hemos hecho en tiempo y forma. Todos los títulos están adaptados y también gran parte de los másteres. Por tanto, esta es una de las novedades importantes. Era un desafío estar en la línea de salida al mismo nivel que todas las demás universidades relevantes de nuestro país, y lo hemos conseguido. El otro reto que teníamos era la puesta en marcha de la Escuela de Enfermería de La Palma, la unidad docente allí, y porque es un reto muy interesante para la universidad, en primer lugar, porque siguiendo lo que en el inicio del mandato expuse de apertura a la sociedad, de estar un poco pendiente de las demandas sociales, no cabe duda que en La Palma nos estaban demandando desde hacía años el que hubiera alguna sede de la universidad en La Palma. Tras negociaciones que han sido duras, largas, laboriosas, tanto con el Cabildo como con el Servicio Canario de Salud, al final llegamos a un convenio que firmamos esta misma semana y que ha permitido la puesta en marcha de los estudios. Y digo que es interesante para la universidad, no solamente por el hito de que ya estamos fuera de la isla de Tenerife, también, sino porque es un reto tecnológico, es una carrera, enfermería, que tiene un gran contenido práctico que se va a hacer en los hospitales, se va a hacer en los centros de salud, pero las clases pues, se van a impartir con las nuevas tecnologías a distancia, con videoconferencia, con pizarra electrónica, y de alguna forma nos sirve de un banco de pruebas de lo que queremos hacer para el futuro, que es apostar por la posibilidad de una mayor oferta de titulaciones ya no presenciales. ¿Descentralizada, oferta descentralizada en las demás islas también o no? Vamos a ver, tampoco se puede tener una sede universitaria en cada municipio, ¿no? Lo que tenemos que ver es si realmente hay un alumnado que lo sostenga, y en segundo lugar que esté compensado los costos con la oferta realmente sea atractiva, ¿no? Oiga, rector, La Palma, como primera isla en que se descentralizan estudios universitarios de La Laguna, supongo que los estudios de viabilidad se habrá visto que hay o va a haber suficiente alumnado en expectativa como para mantener en el tiempo ese tipo de estudios en La Palma.
Sí, porque vamos, la titulación que se ha impartido es el grado de enfermería, y enfermería es una de las carreras demandadas donde todos los años pues se queda el cupo que tiene la universidad, que hasta este momento eran 100 plazas en la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de La Laguna y otras 60 plazas en la Escuela Adscrita de La Candelaria, que también es de la Universidad de La Laguna. 160 era insuficiente para la demanda que hay y, según el Servicio Canario de Salud, insuficiente para cubrir todas las demandas que cada año tenían de cubrir enfermeras y enfermeros en los hospitales y en los centros de salud de toda Canarias, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido estábamos seguros de que iba a haber demanda, y de hecho han habido 300 peticiones para 50 plazas. 300 para 50 plazas. Lo que ocurre es que no todos son de La Palma, claro, esto Solo que yo iba a plantearle que si como se universidad pública que es, claro. Nosotros cubrimos a toda Canarias y vienen desde Las Palmas, desde la península, desde todas las otras islas. Eso sí, casi el 50% son de origen de La Palma. Eso es lo que le iba a preguntar, que habría esa posibilidad de que alumnado de otras islas, o procedente de otras islas, o que viven en otras islas, vayan a La Palma a cursar precisamente esa carrera, ¿no? Sí, siempre les quedará dentro de Canarias, siempre les quedará más cerca que irse a la península, pero bueno, entonces digo desde el punto de vista familiar, de traslados y de 300 solicitudes, ¿no? Son muchas solicitudes. Muchas solicitudes. Al hilo de esto yo quería preguntarle por el número de miembros, el número del alumnado total. La comunidad universitaria, usted hablaba el otro día de que está en más de 26.000 alumnos. Sí. Retuve bien el dato, sí, más de eso 26.000. incluye no solo los alumnos de grado, sino también los de máster y doctorado. Sí, por supuesto. Este año lo que ocurre es que de nuevo ingreso, otros años estábamos en torno a 3.800, este año vamos por más de 4.000, todavía no se ha cerrado el plazo de matrícula, está a punto de cerrarse, porque los de la prueba de la PAU de septiembre habían 800 solicitudes, se supone que la mayor parte se van a quedar en la Universidad de La Laguna, por lo tanto podemos rebasar ese tope de 4.000 que yo decía en la inauguración. ¿Qué ves ese incremento? Un incremento que no se da todos los años, ni mucho menos. No, además que es contra pronóstico, en el sentido de que el Consejo de Rectores de la Universidad Española hizo, a través de la Universidad de Cantabria, con Universia, que es el portal universitario por excelencia, un estudio demográfico de toda la Universidad Española. Y en ella se ve que, por razones demográficas, de la tasa de nacimiento, la población en edad de 18 19 años que puede llegar a la universidad va a disminuir hasta el año 2016. Por lo tanto, lo lógico era que no subiéramos, sino que fuéramos bajando. ¿Por qué hemos subido? Entonces, no es por razones demográficas, no es porque haya mayor número de posibles alumnos, sino porque antes estos alumnos acababan el bachillerato y se colocaban porque había una oferta de trabajo importante, y en este momento no la hay. O sea, que no es sino de alguna forma un producto de la crisis, que la gente ha entendido que para encontrar un buen trabajo parte de mejores posicionamientos y tiene una buena formación. Me marca por bien no venga. Digo, en el sentido de la formación, porque hemos tenido también y para afrontar una crisis es más difícil, pero hemos tenido, digamos, una población juvenil, una población joven, a veces con falta de formación, con poca formación o con una formación inadecuada. Yo nunca he entendido el por qué no ha habido una especie de cooperación, o llámese como quiera, ¿no?, entre las expectativas de puesto de trabajo de futuro y sobre todo, digo, los grados de formación profesional, no tanto en las universidades, sino en los grados de formación profesional. Una no adecuación entre las expectativas del mercado laboral, voy a decirlo así, y la propia oferta de formación. No sé a qué obedece eso. ¿Es que los planteamientos educativos van detrás de los acontecimientos sociales o qué? Pues yo creo que sí, de alguna forma hay algunos estudios que sí que intentan hacer una prospección de lo que va a pasar, pero también es verdad que la situación del mundo actual es muy cambiante y lo que hoy es válido, de aquí 4 años no se sabe si lo va a ser, ¿no? Y eso ha hecho que no haya una programación seria en muchos de estos campos, que yo creo que hace falta, porque es verdad que se puede aparecer una crisis económica como hay ahora, que cambia todo el contexto,
pero sí es verdad de que debería de saberse cuáles son las carreras más demandadas, cuál es la política por la cual se va a orientar un país, y en función de eso todo el sistema educativo también debe estar alineado con esa misma perspectiva de futuro, ¿no? Titulaciones de grado, titulaciones de cara al futuro, digo en el ámbito universitario. Me imagino que también hay reducción de demanda para determinados estudios que están implantados para determinadas facultades que cuentan con menos alumnos cada año, pues por razones y tal. Cabe, con independencia de ese proyecto que ya le preguntaría más adelante, de rejuvenecimiento de la plantilla de profesorado, ya se han empezado, al parecer no, se han empezado ya con las prejubilaciones, con el sistema de prejubilación. Con independencia de eso, ¿cabe pensar también en algún tipo de reciclaje de profesorado entre facultades o eso es un imposible? Yo creo que eso es un imposible. Porque se puede dar la paradoja, y la hay en nuestra universidad, de que haya mejor alguna carrera donde tiene menos alumnos de los que sería deseables en cuanto a rentabilidad económica, según los economistas, pues una carrera debería tener al menos 50 alumnos, según dicen los expertos, tanto internacionales, nacionales y también aquí en el contrato programa no lo establece de esa forma. Entonces, alguna carrera que no llega a ese porcentaje. En Canarias se estableció que el mínimo a exigirnos debía ser 25. ¿25 en el conjunto de toda una facultad? No, por curso. Por curso. Por curso. Que era el mínimo exigible, ¿no? Y bueno, en este momento todas han superado ese tope. ¿No hay ninguna con menos alumnos? No. Todas menos una. Todas menos una, bien. Que es, no hay por qué ocultarlo, son las ciencias clásicas, porque no cabe duda que los estudios de filología clásica, claro, pues no tienen demanda, porque tampoco su ocupación profesional era la enseñanza, claro, y cada vez se exige o se restringe más los estudios clásicos en el bachillerato. Se han eliminado. Y por lo tanto, prácticamente se han eliminado. Por lo tanto, obviamente, solo los muy interesados en el tema de investigación o en el mundo académico, pues están interesados en este tema. Pero se da la paradoja que le decía de que el profesorado de estas áreas es profesorado de alto nivel científico, que son invitados por otras universidades a impartir másters, de que tienen un nivel de publicación importante. Y nosotros siempre desde el principio dijimos que íbamos a defender todas las carreras, porque eso antes ocurría en algún estudio más, que también se daba esa misma circunstancia de que no había muchos alumnos, pero sí había muy buenos profesores con buena investigación, que con títulos luego de doctorado y de máster, que sí tenían esa demanda y que por lo tanto había que equilibrar una cosa con la otra. Y por lo tanto le digo que no creo que sea reconvertir a los profesores de filología clásica en profesores de otro tipo de carreras. No, yo lo he preguntado porque, bueno, pues porque no es que participe de ese tipo de pensamientos, pero claro, yo no estoy aquí para preguntarle por lo que yo pienso, sino por lo que piensan muchos de los ciudadanos que nos están escuchando, ¿no? Oiga, esté uno o no de acuerdo periodísticamente con lo que a veces se dice, ¿no? Lo que sí, digamos, extraña es que todavía algunos de nuestros gobernantes, algunos, no todos, pero algunos de nuestros gobernantes, todavía tienen, al contemplar los estudios universitarios, al contemplar el sistema educativo en general, no se bajan del burro de los planteamientos economicistas, exclusivamente economicistas, sin darse cuenta que el tema de la educación y el ámbito de la educación tiene que romper ese esquema economicista, ¿no? A ustedes, supongo, a usted y al equipo que está con usted gobernando la Universidad de La Laguna, supongo que ese peso economicista a veces les habrá llevado a mantener conversaciones tensas con el poder constituido, con el poder político, quiero decir. Sí, no cabe duda que en todo lo que fue el cambio por los grados, pues la legislación autonómica establecía que tenía que haber un mínimo de alumnos, como le decía. Nosotros siempre defendíamos que en algunas titulaciones era muy difícil de conseguir el objetivo.
De hecho, si no hubiera habido la crisis económica que ha hecho que viniera mucha más gente a la universidad, serían varias titulaciones malas que estarían sin llegar a ese número de 25. Y que, sin embargo, por razones de que la universidad no solo es dar clases, es investigar, es formar pensamiento crítico de nuestros jóvenes universitarios, que no podíamos renunciar a ninguna carrera de las que teníamos, y que lo que sí que había que tener en cuenta la demanda que había para ir ajustando el número de profesores al número de alumnos que se prevé en el futuro, pero no suprimir ninguna carrera. Eso nos llevó a discusiones tensas, difíciles, y al final, bueno, pues nos ha dado la razón el planteamiento que había hecho la universidad. Oiga, usted comentaba antes ese esfuerzo de la Universidad de La Laguna en adaptarse al espacio europeo de educación superior, a lo que se llama vulgarmente la convergencia de Bolonia o algo así. Y yo quería preguntarle que si ese fenómeno, lo que sí ha sido, me parece que a coste cero, ¿no? Casi a coste cero en todas las carreras, estudios y cosas parecidas, da la impresión. No casi, a coste cero. A coste cero, a coste cero. Y eso, a coste cero, a veces es difícil de digerir, porque no solo que entraña un sacrificio que solo desde dentro se puede medir de alguna manera, si es que caben medidas ahí, que es difícil, ¿no? Pero claro, es un poco cuestionar y decir, bueno, ¿qué pasa? Que hasta de ahora no hemos estado arrimando el hombro para coincidir en una convergencia con Bolonia y con quien sea, ¿no? Es decir, y ahora es cuando nos ponemos en marcha, porque claro, se están exigiendo a veces, o algunos de los planteamientos de esta adaptación son planteamientos un poco, ya veremos cómo los cumplimos, o ya veremos cómo se cumplen. Vemos algunos muy difícil el cómo, con un alumnado cada vez mayor, con clases de 60, 70, 80 alumnos o más, puede hacerse pequeños grupos de trabajo, que es uno de los sistemas didácticos que se nos pone en marcha. ¿Usted no cree que en el ámbito universitario a veces se ha exigido en muy poco tiempo un ritmo realmente sacrificado? No cabe duda de que es una de las preocupaciones que tengo en este momento. Una cosa era poner todos los títulos adaptados y otra que una vez implantados respondan a los objetivos, a las expectativas que se han generado, ¿no? Y comparto con usted de que es difícil a coste cero el abordarlo cuando los demás países europeos, que empezaron mucho antes, ellos empezaron en los años 90 a ir preparando el proceso, en el año 98 ya muchos tenían un proceso de adaptación que han ido culminando poco a poco. Cuando nosotros, ya digo, desde el año 2007 a 2010, y 2007 estoy hablando que la ley sale en noviembre, con lo cual realmente es el año 2008, hemos tenido que hacer todo el proceso. Coincidiendo además con un momento de crisis que ha hecho que las infraestructuras, la posible contratación de profesores se ha visto imposibilitada. No obstante, con todos estos problemas, yo creo que aunque no podamos llegar al óptimo, va a suponer una mejora de lo que hay hasta ahora. Porque para los oyentes televidentes, pues hablar de Bolonia, pues muchas veces no queda claro lo que es, y lo que significa es que un alumno que estudia en La Laguna, si se tiene que trasladar a otra ciudad española, lo hace y no tiene que ya hacer ningún cambio, el título vale o puede seguir estudiando sin mayores problemas, lo puede hacer lo mismo en cualquier país europeo. Estamos hablando de un programa de movilidad por toda Europa y de reconocimiento del título, del valor del título. Pero también es un cambio de metodología docente, como aludía, en el sentido de que antes todas las clases eran lecciones magistrales, era mucho más pasivo la actitud del alumno, que solamente recibía información y luego tenía que contestar en su día al examen. Ahora prácticamente la lección magistral ha quedado reducida a la mitad o en algunos casos a menos, y el resto es trabajo personal del alumno, tutorizado por profesores que exigen sus pequeños grupos,
y que creemos que va a ser bueno para el alumno, en el sentido de que lo que intentamos es que aprenda a aprender, ¿no? Porque es imposible hoy en día, sea la carrera que sea, en 4 años aprender todo lo que se sabe de esto y además pretender que va a ser para toda la vida, cuando sabemos que al cabo de unos años hay nuevos conocimientos que hay que volver a estudiar. Y en ese sentido yo creo que, independientemente de que no lleguemos a ese óptimo de número de alumnos por profesor, si con voluntad, con imaginación y con esfuerzo por parte de todos, vamos a conseguir ese objetivo. En medio de un periodo de inestabilidad económica, evidentemente usted ha planteado en los rumbos marcados para la Universidad de La Laguna el compromiso con la excelencia, ¿no? Luego hablaremos de otros proyectos de excelencia, pero usted citaba el otro día en el discurso de apertura el hecho de las tesis doctorales, los doctorados, los nuevos doctores, como digamos, bueno, un signo de excelencia. Es decir, miren ustedes, aquí tienen la excelencia en el número de tesis doctorales que se defienden. ¿Usted está satisfecho con los estudios de doctorado tal como los tenemos planteados en este momento? Bueno, yo creo que lo que va a diferenciar a las universidades en el futuro va a ser los estudios de máster y los doctorados. Es lo que va a hacer que una universidad tenga más prestigio o menos. Y yo siempre soy una persona exigente y crítica, y yo creo que hay mucho que mejorar en los estudios en los programas de doctorado y en los programas de máster. Se están haciendo ya las adaptaciones, pero es un problema, como yo también decía en el discurso, de toda la sociedad. Es decir, los empresarios tienen que darse cuenta también que un doctor no solamente es un papel que uno cuelga en su despacho, sino que significa que hay que ir a una formación que bien aprovechada, si también sabemos diseñar bien los programas de doctorado, tiene que beneficiar al mundo empresarial y por tanto al conjunto de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que también la mentalidad de los profesores tenemos que cambiar, tenemos que saber engarzar los proyectos de investigación con problemas reales que tenga la sociedad canaria, bien en el tema de humanidades, bien en el tema cultural, bien en el tema económico, bien en el tema tecnológico, en todos los campos. Aquí yo tendría que observar, desde luego respetuosamente, nunca desde un planteamiento, digamos, irrespetuoso ni nada parecido, pero esas paradojas que se dan a veces de algunos de nuestros dirigentes, de algunos de nuestros empresarios, de algunas de nuestras fuerzas vivas, que teniendo en las universidades canarias y públicas canarias y sobre todo en la Universidad de La Laguna, investigadores, recursos quiero decir humanos, que son los más difíciles, ¿no? Etcétera, etcétera. A veces se encargan cosas, se hacen encomiendas fuera, yo diría que con un profundo, si no desprecio, sí ignorancia, y no sé lo que es peor, sí ignorancia de lo que se tiene, de lo que se puede disponer. Este es un tema preocupante. Es un tema preocupante, pero nosotros nos hemos quejado en alguna ocasión cuando nos hemos enterado que se ha encargado un estudio a otra universidad, cuando había en nuestra universidad expertos en estos temas, ¿no? Pero no cabe duda que también significa que la universidad no ha hecho bien sus tareas de información. No hemos sabido comunicar que tenemos un potencial del cual está abierto a toda la sociedad y que esa es la labor pendiente, ¿no? Y que con todo esto de la convergencia europea también está el que la tercera misión de la universidad es contribuir al desarrollo económico y social de la región en la cual está la universidad. Y por lo tanto tenemos que saber comunicar que tenemos esos expertos, que tenemos grupos de investigación que trabajan en determinados campos, tenemos que hacer una labor divulgativa más importante y por lo tanto yo siempre he hablado de puertas abiertas de la universidad, de abrir las puertas para que todo el mundo conozca lo que hacemos y luego sepa acudir a nosotros cuando le hace falta. Claro. Voy con más autocrítica ahora. Dentro de las tesis doctorales. El dirigir tesis doctorales, que es un oficio realmente
laborioso, a veces no se compadece con el reconocimiento de ese trabajo dentro de las propias instituciones. No por la institución, sino por los parámetros de ministeriales hasta de comisiones de tal, de tal. Hay un desajuste, o sea, no se valora, o sea, hemos de valorar las tesis como excelencia, pero en cambio a quienes dirigen las tesis no siempre se les reconoce ese esfuerzo como un esfuerzo efectivo que está ahí, que vamos, ¿eso por qué? O sea, es decir, todavía tenemos estructuras escleróticas dentro de las instituciones universitarias que están coexistiendo con Bolonia y con quien haga falta. Pues sí, eso es un problema que hay. En nuestra universidad usted sabe que si a los que dirigen la tesis los dos últimos cursos se le reconoce como actividad que ha hecho y se le produce una descarga en los créditos para que pueda seguir en las clases normales, para que pueda seguir dirigiendo tesis. Allá donde se pueda. Sí, allá donde se pueda, siempre que no haya una limitación presupuestaria que lo impida, ¿no? El problema es que en la Universidad de La Laguna en particular hay un problema importante de desigualdad entre las áreas, ¿no? Hay áreas que tienen mucha carga docente y entonces tienen poco tiempo para dirigir tesis doctorales, para hacer proyectos de investigación. Hay otras áreas que tienen menos carga docente y aprovechan su tiempo no libre, sino no dedicado a la docencia para otras tareas investigadoras y edición de tesis. Y de ahí que haya que procurar que haya una armonización de la carga y luego exigir también, porque puede darse la paradoja de que disminuyamos la carga docente y no mejorara la labor investigadora. Tiene que estar, debe de haber un doble nivel de exigencia por parte del equipo de dirección de la universidad, el procurar que todo el mundo tenga esa posibilidad de hacerlo y al mismo tiempo el exigir que aquel que teniendo tiempo no dedica ese trabajo a la dirección de tesis o a la investigación, demandarle por ello, ¿no? Oiga, usted el otro día a la crisis, la calificada crisis sistémica, y hablaba de enfermos, claro, lógicamente, todos ustedes saben que nuestro rector es catedrático de pediatría, además, lo cual para mí siempre, con independencia de que a los catedráticos y profesores y profesionales de la salud en general les tengo un inmenso respeto, a todos los ciudadanos, pero a ellos mucho porque siguen siendo los popes de las tribus, ¿no? Entonces, dicho sea en lenguaje coloquial, ¿no? Entonces, pero más todavía a los relacionados con la pediatría, porque los pediatrías tienen que ser más sabios, porque tienen que averiguar más cosas que los demás, ¿no? Entonces, sí, claro, porque un médico normal, es decir, un profesional normal de la salud y tal, pues el enfermo, la enferma, quien sea, va y se expresa. Los niños a veces tienen otros modos, otros lenguajes, otros modos de expresión, y probablemente ahí tienen ustedes que profundizar en su sabiduría para diagnosticar. Pero usted hablaba, dentro de la crisis sistémica, que no me quiero enrollar, hablaba un poco de que crisis también podía suponer desarrollo, podía suponer avance, y hablaba del paradigma, ¿no?, del enfermo. ¿Usted quiere explicar un poco más? Todo esto lo decía el señor rector para concluir en que eso de reducir en sanidad y en educación no era inteligente, vamos, más o menos. Bueno, yo quería decir que obviamente vivimos una crisis que es una crisis económica muy importante que nos afecta a todos, pero que es un problema de todos. Yo hablaba de sistémica porque nos afecta a todos y de alguna forma la crisis no solamente obedece a temas estrictamente económicos, sino a problemas culturales de la sociedad. Quiere decir que se ha puesto en valor el consumismo, el poner como los bienes materiales por encima de todo, y esto ha hecho de que vivamos muchas veces por encima de las posibilidades, ¿no? Y ha llegado un momento en el que hemos sido incapaces de que con lo que ganábamos poder pagar todo aquello que queríamos.
Y esto obliga a un replanteamiento de la sociedad. Yo creo que eso es lo que decía, en la crisis cuando hay una enfermedad, hay un momento que la enfermedad hace crisis, que puede ser o hacia el desenlace fatal, lo que llamamos el exitus en el lenguaje médico, o hacia la curación. Y entonces lo que yo decía, que había que aprovechar el momento de crisis para hacer una reflexión profunda de los valores de la sociedad, de ver qué es lo que ha pasado, e intentar corregir el rumbo y cambiar el rumbo hacia el futuro, y eso es lo que yo decía. Y entonces, en nuestro caso, decía también que vivíamos en una sociedad limitada y en nuestro entorno en un territorio limitado, que al haber basado en la construcción gran parte de lo que es impulso económico, ha hecho crisis y además no se puede pensar que en el futuro pueda recuperar el ritmo que había, porque si queremos que conviva con la sostenibilidad, pues eso es imposible. Y por lo tanto había que orientar el futuro económico, no como eje fundamental, el eje fundamental seguirá siendo el turismo, seguirá siendo importante la construcción, pero tiene que buscarse una parcela importante en que esté basado en el conocimiento, ¿no? El conocimiento permite generar ingresos. Cuando se patentan inventos que son provechosos, generan dinero, genera la posibilidad de erradicar industrias, genera puestos de trabajo, en cualquier caso genera retorno de dinero aunque no se fabriquen aquí. Claro. Y esto no ocupa territorio, no consume mucha energía y por tanto, en definitiva, sería un crecimiento sostenible a largo plazo. Y eso es lo que yo decía que era importante. Usted convocaba a hacer ciencia con conciencia y además a recuperar o a que la ética recupere ese papel central de la reflexión intelectual, ¿no? Usted también se confesaba miembro del club de optimistas y yo quería preguntarle por qué se declara usted, por qué opta usted por el club de optimismo. Porque no sé, a lo mejor una pregunta muy personal. No, pero siempre ha sido mi forma de encarar los problemas, como médico, como pediatra. Mi parcela además de trabajo y de investigación han sido los prematuros, que ha sido una conquista de los límites de viabilidad, ¿no? Antes los niños por debajo de 1 kilo se morían, ahora estamos hablando de los 500 gramos. Por tanto, siempre con grandes dificultades, con grandes problemas, hemos sido los natólogos ganando este terreno a la muerte, por decirlo de alguna forma, aunque en ocasiones no obtuviéramos resultados. Por lo mismo aplico luego esta filosofía al resto de mi actividad. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar con responsabilidad, hay que reflexionar y pensar muy bien hacia dónde vamos a ir. Como decía, citando a Séneca, no llega antes el que camina más a prisa, sino el que sabe a dónde va, ¿no? Y luego hay que hacer. Y yo creo que más vale pequeñas acciones que grandes discusiones sin dar ningún paso adelante. En ese sentido yo creo que se puede ser optimista porque en nuestra universidad, en nuestra sociedad, pues hay material intelectual muy importante, de alto nivel, y por tanto yo creo que entre todos podemos buscar salidas a esta crisis y encarar el futuro con cierta esperanza. Usted citó 2 personas concretas, en planos muy distintos. Citó 2 nombres, bueno, por supuesto a Séneca también lo citó por 2 veces, al principio y al final del discurso, pero en 2 ocasiones. Una la acaba de decir y otra lo citó después. Pero usted habló de una tal Isabel Medina. ¿Usted nos quiere explicar? Porque claro, en el transcurso de un acto solemne, de un discurso tal, usted dio el nombre y los oyentes, o algunos de los oyentes lo interpretamos como que usted estaba, digamos, personificando en esa persona, en esa alumna, un espíritu de esfuerzo, un espíritu, digamos, a tomar ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos, no sé si esa era su intención o no. Es decir, mire usted, hay que trabajar, hay que ser tal, lo que usted acaba de decir. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Era eso?
Era exactamente eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque... ¿Qué circunstancias acompañan a doña Isabel Bueno, Merino? yo partía primero de un paso previo, decir que, Sí. por desgracia, en Canarias, no en Canarias, en España, el 40% de los jóvenes de menos de 25 años o no trabajan de arreglo a su Los cualificación. ninis. Y esto no cabe duda de que es un problema para una sociedad, que su futuro, como son los jóvenes, esté en una situación negativa, consecuencia de la crisis, pues es muy malo para un futuro de la sociedad. Y entonces no vale hacer discursos. Yo lo que decía es, se puede hacer muchos discursos, es momento de pasar a la acción, ¿no? Y para eso necesitábamos no solo líderes, sino héroes. Y ponía el ejemplo de Isabel, de que siendo una madre adolescente, con todos los problemas que esto conlleva, con todas las dificultades que ello conlleva, había dado el paso adelante de decir, bueno, pues yo además quiero formarme y quiero ir a la universidad, quiero sacar una carrera y así poder defender el día de mañana a mi familia. Esto yo decía que ya no eran líderes, eran héroes, y eso es lo que necesitamos en nuestra sociedad. Héroes que marquen un poco el ejemplo, y era un poco lo que quería con esta persona significar al conjunto de alumnos que empiezan, de que también tienen que ser conscientes de que estar en la universidad es un privilegio. La universidad podrá criticarse, pero están en un centro superior donde se les va a dar una formación adecuada para el futuro de su vida y que hay que aprovecharlo y hay que trabajar, hay que responder también a los esfuerzos que hace la familia y el conjunto de la sociedad. Hay tres datos que están ahí. Ese de que el 19,4% de los jóvenes entre 20 y 24 años digamos, están en esa generación de ninis, ni estudian ni trabajan, pero simultáneamente 1 de cada 3 jóvenes entre 16 y 29 ha perdido su empleo entre 2007 y 2010, un estudio que acaba de conocerse de Manpower, y el 44% de nuestros titulados superiores españoles entre 25 y 29 años ocupan puestos de trabajo de cualificación inferior a sus estudios, ¿no?, frente a la media del 23% que es la media de la OCDE, según el informe de Panorama de la Educación 2010. ¿no? Evidentemente hacen falta esos héroes y bueno. El otro nombre que usted citaba era el de Manuel Hermoso. Eso fue un guiño a los políticos que ponen el servicio, digamos, que interpretan el servicio hacia sí mismos antes que el servicio al bien común, o fue bueno, lo citó de casualidad? No, fue en el sentido de que yo decía que un político no se debe a su escaño o a su puesto en un ayuntamiento, se debe a los ciudadanos que lo han elegido, ¿no? Y que en la reflexión que hacía al principio también citaba una encuesta del CIS, donde decía que el tercer problema de los españoles eran los políticos, que veían a los políticos como un problema, no como una solución. Y yo eso exigía una reflexión por parte de los políticos, pero también de parte de la sociedad, porque todos somos políticos, todos elegimos, votamos, y no podemos votar y dejar luego que los políticos actúen sin ningún tipo de presión y tomen las decisiones que tengan que tomar. Porque lo que citaba en este caso a Manuel Hermoso era en el sentido de que había dicho que era el momento de trabajar todos juntos, de buscar las soluciones a los problemas, de buscar las soluciones a los problemas de las personas, no de los políticos. En ese sentido lo decía, y por tanto esa era mi idea. Muy bien. Oiga, la Universidad de Laguna ha eliminado el famoso y antiguo déficit presupuestario, pero usted mantiene que no ha encontrado reciprocidad en la eficiencia, los contratos programa, porque faltan todavía medios que son insuficientes hoy por hoy, que los cobros están paralizados, bueno, y entonces
De algún modo, de todas maneras, usted sí que instó al propio presidente del gobierno a que fuera valiente y asumiese esa responsabilidad de no recortar bajo ningún concepto, no ya los presupuestos para la universidad, ¿no?, sino para el conjunto del sistema educativo, evidentemente como un factor de tal. ¿Qué pasa con la consejería? ¿Es cuestión de la consejería? ¿Es cuestión de las estructuras administrativas? ¿O es cuestión de que todavía se mira con recelo a la enseñanza, en el fondo, ¿no? No, yo las relaciones con la consejería son excelentes, no hay ningún problema. No hay ningún problema en ese sentido. El problema, llega el momento del recorte. Nosotros habíamos firmado un contrato programa donde había un dinero por inversiones, un dinero para la financiación básica, es decir, para abrir todos los días la universidad, y luego había un dinero por objetivos que nos había marcado el gobierno, de objetivos de calidad, de mejora de lo que estábamos haciendo, y en función de ello daba el monto total de la universidad. Es un modelo que ahora el Ministerio de alguna forma lo quiere implantar en todo el territorio nacional, es muy parecido al que se ha diseñado en Canarias, con alguna modificación, y es exigente con la universidad. Entonces nosotros este año pasado hicimos la tarea, mejoramos los indicadores, mejoramos, por lo tanto, cumplíamos gran parte de los objetivos, y estaba presupuestado que nos iba a llegar un dinero para inversiones, en torno a 15 millones para inversiones, y un dinero por cumplimiento de objetivos, que en su mayor parte se trasladó, según el lenguaje oficial, al año 2013. Y las inversiones en principio se recortaron un 30% y luego se recortaron un 50%, lo cual hizo que tuviéramos que paralizar obras que para nosotros eran importantes, como estaba proyectado hacer 2 aularios, uno en Guajara Norte y otro en Guajara Sur, o decirlo de otra forma, uno pegado al aulario general de Guajara y otro cercano a Derecho y a Económicas, porque preveíamos que podía haber necesidades de aulas pequeñas, por lo que hablamos al principio, de que con la nueva metodología no solamente hacen falta aulas grandes, sino aulas pequeñas donde dividir los grupos y poder hacer el trabajo más tutorizado por el profesor. Esto no fue posible por el recorte presupuestario, y por eso yo decía de que, a pesar de que la universidad sí había hecho un esfuerzo importante, toda la universidad, profesorado, alumnos, personal de administración y servicios, para que consiguiéramos esos objetivos, luego, a la hora de que se nos fuera entregado lo pactado, pues en parte se trasladó al año 2013, y por tanto algunas de las cosas que consideramos imprescindibles no habíamos podido hacerlas. Facultad de Educación, por fin, ¿dónde? Bueno, la Junta de Facultad de Educación eligió esta semana pasada entre varias opciones. Una opción era la Plaza del Cristo, como es conocida, otra era hacer una remodelación donde están, y la tercera opción era trasladarse a Guajara, a alguna de las parcelas que todavía dispone la universidad y que no están construidas. Y dado que el Ministerio de Defensa no acaba de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de La Laguna para hacer la cesión, se ha alargado, pues, varios años, cuando yo empecé el mandato, ya al anterior rector, a Ángel Gutiérrez, se le había expresado el compromiso de que se iba a poder hacer ese mismo año. Han pasado 4 años y no se ha materializado, y por tanto la Facultad de Educación, que además ha crecido en alumnos, tenemos más de 4.000 alumnos solamente en la Facultad de Educación, pues nos está exigiendo que no puede seguir así. La facultad más numerosa, seguramente. Posiblemente, en este momento sí. No. En este momento, donde coincide la extinción de títulos viejos con los nuevos grados, es donde más alumnos hay. Háblanos del campus de excelencia internacional de Canarias y del Pacto Gobierno-Universidades Públicas Canarias, pero ese proyecto de excelencia, ese campus atlántico, ¿eso es un sueño o es un sueño factible? Es un sueño ¿Hay sueños factibles? Es un sueño factible.
¿En qué consiste? Básicamente lo digo para... Bueno, esto es una convocatoria que hace el Ministerio de Educación, copiando iniciativas que se habían hecho ya en Francia, en Alemania y en el propio Reino Unido, en el cual, para ser competitivos, porque todo el plan Bolonia nace también de la idea de que Europa tenía que ser competitiva con Estados Unidos, que todo tenía que tener universidades potentes, con mucha transferencia, y entonces apostaron por grandes universidades. La Sorbona antes estaba disgregada, se ha vuelto a unificar todos los estudios que tenía disgregados. En Alemania han hecho lo mismo, han hecho en una primera convocatoria 5 campos de excelencia, en una segunda 6, este año no sé cuántos van a tener, y han apostado por grandes universidades especializadas en temas donde sean referentes a nivel internacional para que vengan alumnos y vengan también investigadores con talento en esos campos que sigan haciendo que sigan creciendo, ¿no? Bueno, pues la Universidad Española también hizo esa reflexión y vio que no pueden ser todas las universidades excelentes y no lo pueden ser excelentes en todo. Entonces puso en marcha una primera convocatoria el año pasado, donde concurrimos pues 40 y tantas universidades públicas, no me acuerdo exactamente si eran 42 o 43, y 5 consiguieron la clasificación de campos de excelencia internacional, otras 4 campos de desarrollo regional, internacional, y algunas menciones de calidad, entre ellas la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas por separado. En las recomendaciones que recibimos el año pasado de la comisión era que si queríamos llegar a campos de excelencia internacional teníamos que ir juntas, porque en algunas cosas coincidíamos y además teníamos que especializarnos. Esto fue lo que hicieron el año pasado universidades tan grandes como la Complutense de Madrid, que se unió a la Politécnica de Madrid, o la Universidad de Barcelona, que se unió a la Politécnica de Barcelona. O sea que era el ejemplo, lo marcó ya el año pasado. Bueno, pues este año nos hemos presentado a esta convocatoria en las 2 universidades canarias y hemos quedado en lo que es la fase de comisión nacional en 6ª posición de 34 que se habían presentado. Esto indica de que es una realidad factible. Ahora pasamos a la fase de la Comisión Internacional, que va a ser el día 19 la presentación, el día 20 delibera la Comisión Internacional, el día 21 se sabrá el fallo, y no va a ser fácil, porque además de otras 7 universidades, nos hemos quedado la 6ª, pero en total son 13, que pasan a esta fase, se les suman las que el año pasado están en la misma situación que nosotros, que estaban bien posicionadas, pero que al final no consiguieron entrar como campos de excelencia. Por tanto, va a ser una lucha reñida, pues una competición difícil. Creemos que es factible, que es un sueño factible, pero en primer lugar porque hemos sido bien valorados y luego porque creemos que hemos sabido responder a lo que es la convocatoria, en el sentido de que no queremos ser excelentes en todo, queremos ser buenos en todo, pero no excelentes en todo. ¿Excelentes en qué? ¿En qué campos? Entonces, los 3 campos que hemos escogido son los campos que tenemos relieve internacional. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ellos todo lo que es el área marina y marítima, pues tienen un gran potencial. Ellos tienen la Facultad de Ciencias del Mar y a partir de ahí ha ido generando pues, un parque tecnológico marítimo y por tanto se está construyendo la gran plataforma Plocan, que es una gran infraestructura a nivel nacional, que va a ser también aprovechada internacionalmente y por tanto tienen un potencial que ya es una realidad. Claro. Nosotros tenemos el astrofísico como referencia. El astrofísico, independientemente de que no haya conseguido gran extremo microscopio grande, tiene una infraestructura muy importante y está siendo continuamente visitada por profesores que vienen a hacer estancias aquí de todo el mundo. Por tanto, es un referente internacional. Y la tercera cosa en la que hemos querido diferenciarnos era con la biomedicina, pero aplicada a la cooperación y el desarrollo, porque aquí hay que tener en cuenta de que hoy inauguraba la Semana Científica Antonio González en
el yugo. Hay una gran tradición, por ejemplo, en identificar productos naturales y que luego puedan ser aplicables al tratamiento de enfermedades o al tratamiento de plagas, de multitud de aplicaciones. Y hay que tener en cuenta que Canarias es rica en biodiversidad y por tanto tenemos tanto en tierra como en mar la posibilidad de investigando en estos campos, avanzar. Y tenemos también unas buenos hospitales y unas buenas facultades de medicina y por lo tanto hay mucha gente que tenemos el estudio de enfermedades tropicales y esto hace de que podamos estudiar temas que nos afectan a nosotros, pero sobre todo también a África, por nuestra vecindad, y que tiene repercusión también en Europa, porque queremos ser una plataforma tricontinental que una Europa con África y con América Latina. Y por lo tanto partimos de esa realidad que ya tenemos, con esa proyección en estas tres áreas que ya están consolidadas y con lo que de alguna forma hacemos énfasis en nuestra situación geoestratégica, que es buena para todo ello. Don Eduardo, en 2007, cuando fue elegido rector, ¿tuvo grandes sorpresas o no? ¿Supuso una sorpresa para usted el ser elegido rector o no? Pues la verdad que sí, pues partí, como usted conoce bien, como perdedor. Nadie daba por mí muchas garantías de éxito, sí que tenía una gente que confiaba en mí. Y fue a medida que fue desenvolviéndose la campaña, con el programa, cuando lo fui explicando, pues el alumnado, la mayor parte profesional, el personal de administración de servicios, pues vio que había un cambio, que podía haber un cambio en la universidad. Haciendo un balance así muy apretado, ¿qué satisfacción o qué satisfacciones mayores ha tenido durante su mandato y qué insatisfacciones, qué contrariedad es la que tiene ahí pegadita? Bueno, satisfacciones, bueno, las cosas que se han realizado, en el sentido de haber adaptado todos los títulos, era algo que preocupaba en ese momento a la universidad. La segunda cosa que preocupaba era que la Universidad de Laguna parecía que estaba perdiendo prestigio, que nos estaban ganando el terreno otras universidades, que la propia Universidad de Las Palmas, pues en algunos campos pues, ya era más notoria que la Universidad de Laguna. Y yo lo que decía es que la Universidad de La Laguna tenía que recuperar su orgullo y su posición dentro de lo que es el ámbito nacional y a nivel internacional. Y en ese sentido yo creo que con la apertura que hemos procurado a toda la sociedad, comunicándolo lo más posible, participando en muchos eventos, no solamente en Canarias, sino fuera de Canarias, hemos podido posicionar de nuevo a la Universidad de Laguna como un referente de la sociedad. En ese sentido, yo creo que estos dos objetivos, que eran los que más me preocupaban, sí los he conseguido y han sido satisfactorios. Me preguntaba, ¿y qué ha sido insatisfactorio? Bueno, insatisfactorio ha sido, por ejemplo, no haber conseguido que se aprobaran los estatutos de la Universidad. Bueno, pues los estatutos son... queríamos hacer unos estatutos acordes con lo que están haciendo las otras universidades, de que tiene que haber un gobierno más flexible de la universidad. Y eso no es fácil. Significa pues, recorte de algunas de las cosas que hay y la única forma de sacarlo adelante era que los dos grandes grupos de profesores estuviéramos de acuerdo. Cuando discutíamos el estatuto, en la comisión se llegó a un acuerdo del 90% de los artículos y sin embargo, luego cuando se llegó a la votación no se consiguió la mayoría de 3/5 que hacía falta. Por lo tanto, algunos de los compromisos adquiridos luego no se materializaron cuando se votaron los estatutos y ese pues una decepción. Bien, ya finalmente, dos alusiones hizo usted el otro día, crípticas, medio relacionadas con final de mandato, no final de rectorado, supongo. Hay expectativas de que usted pueda en 2011, o usted se siente animado a 2011-2015 a continuar de rector. Bueno, todavía no es una decisión tomada. Cuando el otro día decía que era el final de mandato es porque este año finaliza mi mandato de 4 años y en la Universidad de Laguna no hay tradición de segundos mandatos.
prácticamente no hay ningún rector que haya estado durante 2 mandatos elegido en nuestra universidad. Y bueno, eso de alguna forma me emocionaba en ese momento y por eso lo expresé. Que pueda presentarme a un segundo mandato, pues una cosa que voy a valorar en estos días, y luego puede ocurrir que aunque yo decida presentarme no sea elegido, por tanto seguiría siendo el último año del mandato. Muy bien, ¿usted desea agregar algo, don Álvaro? No, simplemente pues darle las gracias por la oportunidad de abrir la cadena a la universidad, porque de esta forma ya digo que el conjunto de la sociedad acaba entendiendo mejor lo que es la universidad, cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestros objetivos. Nosotros en Canal 8 siempre, ante los programas, por ejemplo, de debates que realizamos, siempre tenemos compañeros de las distintos departamentos, distintas facultades, precisamente para recordar al conjunto de la sociedad que sí tenemos especialistas en muchos campos, aunque a veces los ignoremos nosotros mismos. Muchas gracias, señor rector, y muchas gracias a todos ustedes, a unos y a otros, como siempre, desearles lo mejor dentro de lo posible, que sean felices dentro de lo posible. Hasta un próximo programa.